Imagina que un buen amigo tuyo atropella a un peatón justo cuando ibas con él en el coche. Sabes que iba a más de 60 km por hora en una zona urbana donde la máxima velocidad permitida es de 30. No hay más testigos aparte de ti. Su abogado dice que si testificas bajo juramento que no iba a más velocidad de la permitida, podrías ahorrarle unas consecuencias legales bastante serias. Entonces tienes dos opciones. A, pensar que tu amigo tiene derecho a esperar que testifiques que iba a 30 km hora y que así lo harás. O B, que tu amigo tiene poco o ningún derecho a esperar que testifiques en su favor, de manera que no vas a dar el testimonio falso. Se trata del dilema del pasajero. Si tu respuesta es B, es probable que seas bastante occidental a nivel psicológico, bastante weird. Luego veremos lo que esto significa. Los canadienses, los suizos o los estadounidenses, en un 90%, dicen preferir no testificar y no creen que el amigo tenga ningún derecho a esperar algo así. Por el contrario, nepalíes, venezolanos y surcoreanos afirman en su mayoría estar dispuestos a mentir bajo juramento para ayudar a un amigo cercano. Soy Jon Cuero Mons y esto es Intercambio Iónico. El nuevo Intercambio Iónico. Un viaje sin rumbo y un podcast sin entrevistas sobre temas que todavía no sé ni cuáles son. Volviendo al dilema del pasajero. En aquellos lugares donde la gente se muestra más predispuesta a ayudar a sus amistades, se constata también una predisposición a dar a sus amigos información interna de la empresa en la que trabajan, mentir en el examen médico de un amigo para que le bajen el precio del seguro, o exagerar la calidad de la comida del restaurante de un amigo en una reseña en Google Maps. En estos lugares mantienen una profunda lealtad hacia sus amistades y buscan cimentar unas relaciones duraderas, incluso aunque tal cosa implique cometer actos ilegales. Sin embargo, en las sociedades weird, mucha gente piensa que está mal poner a la familia y a los amigos por encima de cualquier principio imparcial y de criterios anónimos como las notas, los méritos o el esfuerzo. Es evidente que colocar todo en un extremo o en otro es una simplificación y el mundo está lleno de grises, pero esta reflexión nos puede ayudar a entender algunas claves de cómo surgió una nueva manera de pensar y de ver el mundo. Bueno, todo este rollo para hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la psicología de Occidente? Pero sobre todo, ¿de dónde viene y cómo surgió? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un weird? En español significa raro, pero lo importante son las siglas. Un weird es una persona criada en una sociedad occidental, western, de ahí viene la W, con estudios, educated, de ahí viene la E, industrializada, la I, adinerada, rich, la R, y democrática, la D. Quizás seas un raro o una rara. Si tal es el caso, es probable que seas bastante peculiar psicológicamente. Porque a diferencia de la mayoría del mundo en la actualidad y de la mayor parte de las personas que han vivido, nosotros los weird somos muy individualistas, obsesionados con nosotros mismos, orientados a tenerlo todo bajo control, reacios a conformarnos al resto y analíticos. Estamos muy centrados en nosotros mismos, en nuestros atributos, logros y aspiraciones, antes que en nuestras relaciones y papeles sociales. La mayoría de las ideas de este episodio vienen del libro de Joseph Henrich, Las personas más raras del mundo, o cómo Occidente llegó a ser psicológicamente peculiar y particularmente próspero. Otro libro muy recomendable para leer unas cuantas veces. Hoy voy a entrar en detalle en esa psicología weird occidental que ha permitido tanta prosperidad y en entender de dónde viene y cuáles son las claves que lo han hecho posible. Acuérdate de suscribirte al podcast en tu plataforma favorita o en la web de Intercambio Iónico. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. Bueno, vamos al detalle. Los weird tendemos a buscar categorías y reglas universales con las que organizar el mundo. Y proyectamos en la mente líneas rectas para comprender patrones. Simplificamos fenómenos complejos, descomponiendo en sus elementos discretos y les asignamos propiedades o categorías abstractas.
A menudo obviamos las relaciones entre las partes o las similitudes entre fenómenos que no se ajustan de forma clara a las categorías. Por eso sabemos mucho sobre cada árbol, pero a menudo no sabemos sobre el bosque. Seguimos. Las personas weird también tenemos una poderosa capacidad de autocontrol. Podemos postergar la gratificación de las recompensas financieras, el placer y la seguridad a un momento futuro, a cambio de una cierta incomodidad e incertidumbre en el presente. De hecho, la gente weird a veces encuentra placentero el trabajo duro y concibe la experiencia como purificadora. Paradójicamente, y a pesar de nuestro fuerte individualismo y nuestra obsesión con nosotros mismos, las personas weird tendemos a ceñirnos a reglas o principios imparciales y podemos ser bastante fiables, honestas, ecuánimes y cooperativas con respecto a los forasteros o los desconocidos. En lo emocional, esta es buena. Es común que los weird nos dejemos sacudir por la culpa cuando no cumplimos con los criterios y aspiraciones autoimpuestos. En las sociedades que no son weird es la vergüenza y no la culpa la que impera sobre la vida de las personas. La culpa depende del propio criterio y la autoevaluación, mientras la vergüenza descansa en estándares sociales y el juicio público. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se volvieron las poblaciones weird tan peculiares psicológicamente? El primer paso es entender la cooperación en masa de Harari, como lo describía en el libro Homo Sapiens, la posibilidad de crear ficciones compartidas que permitieron una mayor integración política y unas redes de intercambio más dilatadas. Pero hay un salto importante en la velocidad en la que esa cooperación empieza a superar barreras y aumenta su escala exponencialmente. Cuando surgió la agricultura, todas las sociedades descansaban en instituciones basadas en los lazos de familia. Los clanes familiares suponían un freno a la cooperación para que aumentara su escala. El hecho de que la gente no fuese capaz de quitarse de encima aquellas antiguas instituciones a la hora de asentar las nuevas dio lugar a una fuerte rigidez institucional. Pero, ¿cómo eran estas familias o clanes patrilineales? Estas eran las reglas fundamentales. 1. Si te casas, la pareja tiene que vivir con o muy cerca del padre y la madre del novio. De ahí el lío ancestral con las suegras. Cuando muere el padre, las tierras y las vacas se reparten de forma compartida, son de todos los hijos a la vez. Si un miembro del clan mata a alguien de otro clan, responde todo el clan de forma colectiva. 4. No te puedes casar con alguien de tu clan, lo mejor es casarse con un primo o una prima de un clan distinto. 5. Los matrimonios se usan para tejer alianzas y la viuda debe casarse con un hermano o primo del difunto. Esto es el levirato. Si eres un hombre de alto rango, puedes tener varias esposas, una principal y otras secundarias. La autoridad se establece según edad, género y posición genealógica. Y los dioses son los ancestros del clan y estás obligado a participar en los rituales. Las tierras del clan son además sagradas. Y ahora la cuestión primordial, la tesis central del libro. El desmantelamiento de estas reglas, de los clanes basados en los lazos familiares intensivos y la creación gradual de familias nucleares, monógamas e independientes, habría representado la piedra filosofal que iniciaría la avalancha que iba a traer el mundo moderno a Europa. Ahora vamos a ver cómo hizo la Iglesia para ser, casi sin saberlo, lo que encendió la mecha. Vamos a tocar ahora la llegada de las religiones y los dioses universales. Apunta. A partir de un hervidero de creencias sobre los dioses y las sanciones divinas, que se desplazó entre el Mediterráneo e India durante siglos, alrededor del año 500 a.C. comenzaron a aflorar nuevas religiones con dioses universales y todo un aparato de recompensas y castigos para comportamientos particulares. En la actualidad quedan algunos supervivientes de aquella competición, el budismo, el cristianismo o el hinduismo, entre otros. Más adelante, el islamismo se sumaría a la lista, junto a otras tantas religiones. Hacia más o menos el año 200 a.C., las religiones universalizantes contaban con distintas variantes de 3 elementos clave que vinieron a cambiar el juego psicológico. El primero sería una vida después de la muerte, una salvación eterna, que es la mejor propuesta de valor de la historia.
y que dependía de que las personas se ciñesen a unos códigos morales específicos durante su vida. El segundo es el libre albedrío. La mayor parte de las religiones enfatizaban la capacidad de los individuos para decantarse por los actos morales, incluso cuando hacerlo suponía resistirse a las autoridades tradicionales. Las elecciones de los individuos tomadas libremente, conformarían su destino en la otra vida. Esto es muy importante. Y el tercero es el universalismo moral. Los códigos morales de algunas de estas religiones evolucionaron hasta convertirse en leyes divinas que, de algún modo, aplicaban a todos los seres humanos. Estos tres elementos habrían afectado de forma independiente al modo en que la gente pensaba y se comportaba, de tal manera que habrían conferido a los creyentes una ventaja en la competición con las comunidades tradicionales centradas en los lazos familiares, los clanes de los que hablábamos antes. Según algunos estudios, la creencia en una vida después de la muerte va asociada a una mayor productividad económica y a unas tasas de criminalidad más bajas. En función de datos de todo el mundo de entre 1965 y 1995, los análisis estadísticos indican que cuanto mayor es el porcentaje de habitantes de un país que creen en el cielo y en el infierno, y no vale creer solo en el cielo, más rápido es el ritmo de crecimiento económico en una década. Los datos indican claramente que son específicamente las creencias de una vida después de la muerte las que alimentan ese crecimiento económico. Y aquí volvemos a la pregunta central. ¿Cuál fue la razón principal o razones clave que hicieron que esta psicología tan peculiar se desarrollara? Vamos con la que, según el libro, es la razón más importante. Desde el siglo IV, la Iglesia y el Imperio cristianizado comenzaron a fijar una serie de nuevas políticas que fueron corroyendo gradualmente los pilares en los que se sustentaba el parentesco intensivo. El programa era algo disperso e incongruente durante siglos, pero poco a poco los detalles y piezas exitosos confluyeron en lo que el autor del libro llama el Programa del Matrimonio y Familia de la Iglesia, o PMF. Que, por cierto, la Iglesia lo hacía para debilitar el poder de los clanes y aumentar el suyo propio, un objetivo claro y a corto plazo en ese momento, y por supuesto no tenían en mente llegar a esta psicología occidental individualista con la que tampoco le ha ido muy bien. Estas son las normas del PMF, para que comparéis con las de los clanes familiares. 1. No puedes casarte ni tener sexo con parientes, extendido hasta primos sextos. Vamos, que te puedes olvidar del mítico refrán, cuanto más primo, más me arrimo. No puedes casarte con cuñados, cuñadas, se elimina el levirato, que es lo de que la viuda se pueda casar con el hermano de su marido muerto. La monogamia es obligatoria, nada de poliginia, esposas secundarias, esclavas sexuales o burdeles públicos. No te puedes casar con no cristianos, salvo conversión previa, claro. Se instaura el padrino como pariente espiritual. La adopción no se acepta, la madre tiene que asumir el cuidado de sus hijos. Se establece el consentimiento público, esto es muy importante, el sí quiero para limitar matrimonios concertados, porque los matrimonios concertados aumentan el poder del clan y la Iglesia no quiere eso. Se fomenta que los recién casados formen un hogar independiente, no en la casa del padre del novio, y apoyado con una dote. La herencia se hace individual para favorecer la titularidad personal de la tierra. Ya lo he comentado antes que todo esto tenía un objetivo claro para la Iglesia. Al final, ganar más poder, y al PMF se suma la que es probablemente la mejor estrategia de marketing de la historia. La del camello por el ojo de una aguja. Ahora lo explico. Vamos al Evangelio de San Mateo 19, 21-26, en el que Cristo desafía a un joven adinerado. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os digo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos.
A partir de aquí, la Iglesia se empeñó en dar la extremaunción a enfermos y moribundos. Cuando los cristianos con riqueza se morían, se llamaba un sacerdote, igual que se sigue haciendo hoy. Estos dedicaban diligentemente su tiempo a los moribundos, reconfortándolos y preparando sus almas inmortales para la otra vida. Aparentemente, un cura atento, apoyándose en el miedo a una muerte inminente y cierta inseguridad con respecto al cielo y el infierno, podía convencer a los adinerados de dejar grandes cantidades de riqueza a los pobres, a través de la Iglesia, claro. Para el año 900 después de Cristo, y este dato es bastante flipante, la Iglesia poseía alrededor de 1/3 de la tierra cultivada del occidente europeo, incluidas Alemania con el 35% y Francia con el 44%. Cuando estalló la Reforma Protestante en el siglo XVI tenía en propiedad la mitad de la de Alemania y entre 1/4 y 1/3 de Inglaterra. Y como comprenderás, el PMF famoso había triunfado. A partir de aquí llegaron un montón de transformaciones en cascada. A medida que las instituciones con base en el parentesco se fueron diluyendo, los europeos medievales comenzaron a ganar más libertad de movimiento, tanto en lo relacional como en lo residencial. Liberados de las obligaciones familiares y de la interdependencia heredada, los individuos empezaron a elegir ellos mismos sus conexiones. Amigos, cónyuges, socios de negocios e incluso jefes. Y a construir su propia red de relaciones. La libertad relacional espoleó la movilidad de residencia, pues los individuos y las familias nucleares se reubicaron en nuevas tierras y en comunidades urbanas en crecimiento. Esto abrió la puerta al desarrollo y propagación de las asociaciones voluntarias, incluidas nuevas organizaciones religiosas, así como instituciones clave como los núcleos de población con estatuto propio, los gremios y las universidades. El PMF es el hecho desencadenante fundamental según el libro, pero luego habla de muchos más, desde la llegada del reloj a la plaza del pueblo, que este es buenísimo, la revolución industrial, la importancia del protestantismo para la alfabetización, las leyes, la competencia, la ciencia o el comercio. Mi intención es que haya encendido la mecha para que leas el libro y seguro que no te defrauda. Hablando de libros, estos son los que he leído este último mes. Lecciones de la historia de Will y Ariel Durant, un libro capaz de sintetizar aprendizajes clave desde Mesopotamia hasta la actualidad en algo más de 100 páginas. Para mí, un 9/10. Y el otro ha sido Half-Life of Facts, de Samuel Arbesman. El libro sostiene que el conocimiento cambia de forma sistemática, que los hechos no son permanentes y si entiendes bien cada cuánto se actualizan puedes tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en medicina dice que la mitad del conocimiento se renueva cada 45 años. Para mí, un 8/10. Esto ha sido el nuevo Intercambio Iónico. Espero que te haya gustado. Si es así, puedes suscribirte en Spotify, Apple o en tu plataforma favorita. O a modo newsletter en intercambio-iónico.com.